Rebeldes sin causa, egoístas, emo, sensiblones, artistas torturados, infelices, fantasiosos, poco funcionales. Si esta es la imagen que tienes de los INFP, quédate por aquí porque vamos a desmitificarla por completo y derribar ciertos estereotipos que no tienen ningún tipo de base ni fundamento. Personas como el actor Tom Hiddleston, el que hace de Loki, o Lady D o Lady EXO, que si lo conocéis sabéis perfectamente cómo es, son personas que son INFP y que sin embargo no encajan para nada en esto que acabo de decir. Tenemos la idea esa del INFP torturado y emo y llorón, que ha hecho bastante daño a cómo la gente aprende a tipificarse, porque eso hace que mucha gente que realmente que es INFP no se vea reflejada en esos estereotipos y piense que es otra cosa, y haya gente que encaja en ese estereotipo y en ese tópico y no sea INFP, pero piensa que lo es precisamente por el tópico. Hace unos días en mi Instagram pregunté qué clase de estereotipos más nocivos acerca de los INFPs la gente quería derribar. Podéis seguirme también en Instagram porque voy a hacer encuestas de este tipo. Ahora mismo me he cambiado el nombre en Instagram, de Random SFP he pasado a ser Susana Matondo. Dicho esto, muchísima gente me contestó a los estereotipos de los INFPs y se repitieron generalmente 5 en común, que son bebés llorones, que son emos, pesimistas, negativos, que no son determinados, son poco asertivos, son inútiles por sus emociones, son holgazanes y caóticos, no son productivos, que son tiernos, infantiles, son suavecitos, viven en fantasías, son egoístas, no saben separar corazón de razón, no son lógicos, y uno que me encanta que es los INFPs no pueden ser 9. Respecto a este tema yo ya hice un vídeo analizando punto por punto los argumentos que dicen esto y lo tenéis por aquí, ¿vale? De hecho os recomiendo que lo veáis para complementar este vídeo acerca de por qué los intuitives sí pueden ser 9 y de hecho muchos son 9. Pero además de eso, para complementar este vídeo de los estereotipos del INFP, estaría bien que vierais también el vídeo de ¿eres de verdad INFP? Entonces ese vídeo también os lo voy a dejar por aquí para que lo veáis. También tengo vídeos desmintiendo mentiras acerca de los ENTP, que es muy interesante que veáis ese vídeo si queréis, y también de los ESFP y los ESTP. Al margen de esto ya vamos a empezar derribando el primer gran estereotipo, el primero que le viene a la mente a todo el mundo acerca de los INFP, son llorones. Muchos INFP hombres no se identifican como INFP precisamente por este mito, por el de es que yo no soy tan sentimental, yo no soy tan llorón, pero ¿usas Fine? Sí. Ya está, no necesitas nada más, ¿vale? Yo tengo amigas INFP que literalmente nunca lloran, o sea, yo creo que los personajes ficticios que están como hiperestereotipados han tenido muchísimo que ver en esta generalización. Aquí yo creo que lo gordo es que la gente confunde sensibilidad con emocionalidad con llorar. Y son 3 cosas diferentes. Sensibilidad es la facultad de sentir tus propias emociones. Todos los fillers son sensibles en ese sentido. Emocionalidad es cuando tú experimentas estas emociones más fácilmente y además tiendes a expresarlas de alguna manera. No todos los tipos sensibles son súper emocionales o tienen una emocionalidad muy alta. Y luego está el tema de llorar. Llorar es la expresión física de esa emocionalidad. No siempre tiene por qué darse cuando eres sensible. Hablando solo de Phi dominante, INFP y SFP son sensibles por definición porque están en contacto con sus emociones. Pero la emocionalidad es otra cosa. Los Phi dominante que son 9, la emocionalidad la tienen muchísimo más atascada. Y el llorar es algo puramente personal y particular. Incluso hay gente que tiene dificultades para llorar porque somatiza y otras cosas. No tiene nada que ver con ser Phi dominante, es totalmente separado. Lo único que puedo comprar de ser Phi dominante es la sensibilidad, eso sí. Y ser sensible no tiene por qué manifestarse en ser dramático, ser un llorón, ser un gritón, tomarte toda la tremenda. O sea, la sensibilidad es algo mucho más interno que externo. Básicamente, en resumen, no tienes que ser lacrimógeno para ser INFP. Sí que es cierto, y aquí sí que compro que, sobre todo Phi dominante, pero los Phi en general, pueden ser susceptibles porque tienen una visión de la identidad bastante amplia, entonces extrapolan su identidad a cosas externas como sobre todo su trabajo, sus hobbies y tal, y cuando tú criticas esas cosas que son externas a ellos muchas veces lo toman como parte de su personalidad o parte de su identidad. Y eso hace que les pueda sentar mal. Pero que te moleste o que te siente mal una crítica externa o una opinión externa no significa que tengas que ponerte a llorar. Tú no puedes controlar lo que sientes, ¿vale? Pero sí puedes gestionar esas emociones y sí puedes canalizar esa molestia, esa ira, ese enfado o esa tristeza. Un INFP puede admitir un error, un INFP puede ver una película triste sin llorar y sigue siendo INFP. Los INFP son muy protectores de su identidad y de su integridad y eso hace que a ojos de otros ya sea como va, por defecto esta gente es muy dramática y se sienten más a gusto encasillándolos como llorones cuando no tiene nada que ver con ser un llorón, ¿vale? Y ejemplo, el actor Tom Hiddleston, el que hace de Loki, y es el tío más carismático y simpático de ver, en plan,
no encaja para nada en ese arquetipo de emo llorón. Los INFP solo piensan en sí mismos, son egoístas. Vale, con este estereotipo también cargan los ISFP, ¿vale? Porque es algo muy de fi dominante. Estamos confundiendo individualidad con egoísmo. La palabra individualidad está muy demonizada. Primero, porque ha habido muchos extremismos en ese sentido. Y segundo, porque nos hemos construido en sociedades colectivas, que tienen muchas cosas buenas y no se pueden construir sociedades si no llegamos a puntos en común, si no actuamos un poco pensando más en los demás, etc. Pero eso no significa que la individualidad sea mala y sea egoísta, o sea, no tienen nada que ver. De hecho, vamos a ver definiciones de individualismo. Individualismo, tendencia a pensar y obrar con independencia de los demás o sin sujetarse a normas generales. ¿Dónde está el egoísmo aquí? Y si todavía tenéis duda, vamos a ver qué significa individualismo como ideología política, porque también está unido. Posición moral, filosófica, política o ideológica que enfatiza la dignidad moral del individuo. Estamos hablando de dignidad moral. Y es de lo que hablamos cuando hablamos de ser fi. Cuando tú hablas de egoísmo, hablas de buscar tu beneficio propio por encima del de los demás. Pensar solo en ti mismo y en tu beneficio. No tiene nada que ver con eso. El individualismo solo trata con tu propia integridad moral, con sentirte bien contigo mismo. De hecho, está bastante lejos de ser egoísta porque muchísimos fi dominante tienen como un valor íntegro de preocuparse por los demás y el tratar bien a los demás. Ejemplo, Lady Diana, por ejemplo, la princesa Lady Di, pueden valorar mucho el bienestar de los demás y eso para ellos es un valor que ellos tienen que seguir independientemente de lo que diga la masa, independientemente de lo que dicten las normas, etc. Entonces, cuando es por los demás, entonces sí que nos parece que sus valores son buenos, pero cuando mis valores son no voy a hacer esto porque a ti te guste, entonces ya eres un egoísta. Es un caso de congruencia interna. Como dice ahí, tiene que ver con la dignidad moral de uno mismo, con sentirte digno. O sea, básicamente a un fi dominante le sienta muchísimo peor y le resulta muchísimo más incómodo hacer o decir algo que va en contra de sus valores personales, etcétera, y llegar a casa y decir, ¿por qué he hecho eso si yo no era esa persona? ¿Por qué habré hecho eso? Que incomodar a alguien, alejarse de un grupo, no querer unirse a ciertas actividades o lo que sea. Eso no le incomoda tanto, no es su naturaleza. Su naturaleza es poder llegar a casa por la noche y decir, no he actuado en contra de mis valores, no he actuado en contra de mí mismo, me he reconocido en todas mis acciones. Eso es lo que importa a un fi. Y eso no tiene nada que ver con el egoísmo, nada. Es una cuestión de prioridades. Yo creo que la gente que piensa o asume que los fi son egoístas, realmente lo que les pasa es que quisieran tener esa capacidad de poder ejercer la individualidad y no la tienen por el motivo que sea, o eso estás mal informado, o sea, simplemente. Porque también es cierto que cuando tú no actúas basándote en tus preferencias, nunca acabas generando rencor hacia las personas que sí lo hacen. Y otra cosa, y esto lo he dicho en más de un vídeo, los INFP son súper generosos, en plan, la gran mayoría de INFPs que yo conozco hacen como regalos a mucha gente, gastan más dinero en otras personas que en sí mismos, se adaptan muchísimo y luego eso hay que tener en cuenta que no siempre elegir tus preferencias significa actuar en contra de la masa. A veces tus preferencias están de acuerdo con lo que dicen otros o con lo que a otros les apetece hacer y no pasa nada. 3. Los INFP son inocentes y bonachones, masitas, almas de Dios. Esto es la gente que piensa que los INFP son burbuja de las supernenas. No, de hecho los INFPs tienen carácter y tienen mucho carácter y yo tengo un padre que es INFP y un hermano que es INFP también, o sea, te lo digo porque lo he vivido. Eso de que se guardan sus emociones para no hacer daño y tal, vale, no se guardan sus emociones porque fi es privada y no se las guardan para no hacerte daño a ti. Que admito que muchos de ellos suelen ver lo mejor de las personas y suelen ser un poco ingenuos, eso lo puedo admitir, pero no diría que es para nada un rasgo estereotípico de un INFP, o sea, hay INFPs que no, también depende mucho de las experiencias que tú has vivido. Aquí lo importante es que cognitivamente eso no es un requisito para ser INFP en absoluto. Así que no penséis que os podéis aprovechar de un INFP solo porque es INFP. Algo que no se suele decir de ellos, pero que me parece que es hasta más básico incluso que ser ingenuos, que son bastante determinados y cabezotas. Cuando algo se les mete entre ceja y ceja, no lo sacas de ahí. Y cuando tienen algo muy claro, son capaces de llevarte la contraria con bastante vehemencia. Por ejemplo, hay villanos que son INFPs y no son para nada inocentes y masitas, como Kylo Ren, por ejemplo. Sí que es cierto que pienso que los INFPs son buenos redirigiendo un poco la rabia porque tienen como ese filtro interno que he dicho en el que tienen que gestionar sus emociones por su cuenta, pero una vez hecho eso suelen enfadarse y pueden enfadarse, o sea, es que no es raro. No diría que es un estereotipo, pero sí compro que en su estilo de comunicación los INFPs raramente son agresivos, que lo pueden ser, pero sí que es cierto que tienden más a la pasivo-agresividad, eso lo puedo comprar. Pero de ahí a asumir que son todos masitas que no te pueden levantar la voz, eso es totalmente absurdo. También el tema de la asertividad, ay, no le digo nada porque qué vergüenza, porque me va a gritar. La asertividad se practica, ningún tipo nace con la asertividad perfecta y maravillosa, pero sinceramente incluso en el entorno en el que tú te crías y la educación que tú recibes,
recibes influye muchísimo en tu tipo de asertividad. Cuando tú tienes un padre o una madre tóxico que no te deja reafirmarte, es muy difícil que tú seas asertivo, por ejemplo. Y eso no tiene nada que ver con el MBTI. Su T inferior les puede jugar muchas malas pasadas y muchas veces es el que provoca los pensamientos de no te dejes tratar así, dile esto a esta persona, esta es la última vez que me dejo que me haga esto, etc. Si se les pasan esos pensamientos mucho por la mente, pueden coger y soltar lo que se les venga y caiga quien caiga. O sea, yo he visto discusiones más gordas provocadas por INFPs que nunca en su vida han tenido problema con nadie, que discusiones igual pues con gente pues que igual que somos más impulsivas como yo, por ejemplo. O sea, tengo 2 anécdotas en concreto de INFPs que estaban viendo algo mal en una conversación grupal que estábamos teniendo y fueron las tajantes de decir, oye, esto que estás diciendo a mí no me parece bien, estás contando respecto a esta persona y no me parece bien porque esta persona está haciendo esto por nosotros y tú solo estás pensando en ti mismo. A mí no me siento cómoda con que estéis hablando de este tema, agradecería que no volveráis a decir estas cosas ni ahora ni en el futuro. Lo pueden hacer y ya digo, que quizá hacen sentir mal al grupo en ese momento, que quizá cortan el rollo de lo que está sucediendo, sí, pero en ese caso están esgrimiendo un valor moral de forma pues abierta y ya está. Los INFPs son muy determinantes de decir y de poder llamarte la atención si consideran que lo que estás haciendo pues no es tal, ¿vale? O sea, no tratéis a los INFPs como niños inocentes porque no lo son. Y por último, que quiero comentar, que va un poquito unido a esto, eso de que viven en fantasías. Sí que es cierto que puedo ver la base cognitiva que tiene de lo de fantasear, en el sentido de que neoauxiliar sí que se basa en mucho estímulo mental, pero poca acción. Hay muchísimo más dentro de mi cabeza que lo que luego yo hago o demuestro fuera, eso es cognitivamente cierto. Pero de ahí a pensar que solo viven en fantasías y que por eso nunca son funcionales ni productivos, no tiene nada que ver. De hecho, ahora vamos a hablar de la productividad. Y además, fantaseamos todos, ¿o no? Así que, ¿por qué asociarlo a un único MBTI? No tiene ningún sentido. Los INFPs no son determinados, son inútiles a causa de sus emociones, son holgazanes, son caóticos y no pueden ser productivos. Vale, estos estereotipos vienen de una mala concepción de T inferior y luego además se va unido al meme ese de que son despistados. Sí que es cierto que muchos INFP son despistados, pero no es porque son INFP. Tiene que ver con la función NE. Es una función que va a saltos, entonces es lo que hay. Otra cosa es muy diferente es ser inútil, holgazán o no productivo. Muchísimos grandes inventores de la historia han tenido NE de auxiliar o de dominante y han sido despistados y se les ha ido un poco la bola, pero han hecho muchísimas cosas grandes, ya vaya a ser Einstein, Leonardo da Vinci, ¿vale? Entonces tenemos que hablar aquí de sí terciario y de T inferior y de cómo de currantes son los INFPs. O sea, lo he visto no solo en mi padre, sino, por ejemplo, si hablamos eso de gente más famosa, Lei de EXO, Jixin, o sea, es un tío súper currante, de decir, no descansa, es un tío súper productivo que ha fundado su propia empresa, su propio estudio, pueden ser muy productivos. Además de que creo que esto se basa también en que nos quedamos un poco con la idea infantilizada y adolescente de los INFPs de 15 años que solo fantasean con los pósters que tienen colgados en la habitación. No, los INFPs sigan desarrollándose. En primer lugar, las emociones no te impiden hacer cosas. En todo caso, las emociones hacen que tú quieras hacer las cosas con más intensidad y con más pasión. Vale, sí terciario sí que es cierto que es la función que hace que tú quieras quedarte un poquito en tu zona de confort hasta cierto punto, a pesar de toda tu estimulación y toda tu imaginación mental. Eso es cierto, pero es que los sí dominante, ISTJ e ISFJ, también quieren quedarse en su zona de confort generalmente y no tienen para nada este estereotipo de ser poco productivos o holgazanes. Al contrario, son los que tienen el estereotipo de ser más trabajadores. Entonces, ¿cómo se entiende esto? O sea, tenemos que pensar que el sí terciario de los INFP empieza a desarrollarse como a los 20 años. Si lo sumas a entrada a la universidad o incluso entrada al mercado laboral, se potencia. ¿En qué sentido? Funciona muy bien como canalizador de sus ideas, ¿vale? Saben filtrar mejor las ideas que valen y las que no. Saben sentarse mejor los hábitos y ver a largo plazo si esto tiene sentido o si voy a conseguirlo o me voy a desgastar. Les hace un poquito más grounded, un poquito más con los pies en el suelo. Tienden a tomarse las cosas con más calma, de modo que, aunque quizá no lo hagan a la misma velocidad o asertividad o agresividad o proactividad que otros tipos, hacen las cosas pero las hacen. Y además equilibra un poquito ese NE y su posible fantasiosidad. Y luego con T inferior, pues más de lo mismo. Nos quedamos con la idea mala, no me gusta organizar, no puedo planificar, no sé liderar, no soy impositivo, vale, que es cierto que eso les incomoda y va bastante en contra de su naturaleza, no les gusta hacer nada de eso, pero eso no significa que no tengan que hacerlo y que no acaben haciéndolo, sobre todo cuando, ya digo, entren al mercado laboral. Y aquí voy a soltar una teoría interesante, y es que creo firmemente que T inferior y C inferior, de los INTP y los ISTP, son las funciones inferiores más propensas a ser desarrolladas en edad adulta porque son las que más demanda el mundo en general que tú tienes que desarrollar. O sea, para ser funcional, sobre todo en el entorno de trabajo, T y C son bastante imprescindibles. Entonces, estos tipos que he dicho tienden a forzarse mucho para cumplir esas expectativas y
no sentirse fuera de lugar, no sentirse mal. Un INFP en el trabajo puede no parecerte INFP en absoluto. Como son muy conscientes de cuál es su debilidad, como quieren dar lo mejor de sí, quedar bien, se esfuerzan muchísimo en demostrar competencia, en hacer las cosas minuciosamente. Muchas veces se pueden obsesionar, ser muy perfeccionistas. Pueden trabajar horas extra porque saben que son despistados, pero quieren estar ahí seguros hasta que ningún despiste se les pasa por alto. Todo esto les hace sentir incómodos, sí, pero no por ello no lo hacen. Lo que significa que la práctica, es decir, el producto final, los INFP son bastante productivos y funcionales. Vale, nos quedan un par de estereotipos que ya van a ser más cortitos porque los más gordos creo que ya los hemos desmitificado hasta ahora, ¿vale? El siguiente, los INFPs no separan razón de emoción, no son lógicos para nada. ¿Por qué hay personajes como Luna Lovegood de Harry Potter que la gente tiene el debate interno de si es INFP o INTP? Quizás que no tenemos tan claro cuál es esa diferencia entre ser thinker o feeler. Eso de razón, emoción, es un espectro, ¿vale? O sea, Carl Jung ya dijo que no había nadie en el mundo enteramente introvertido ni enteramente extrovertido. No, tú tampoco. Tampoco va a haber nadie enteramente emocional ni enteramente lógico. ¿Que tiendes a, que tienes preferencia a, que sueles a más hacia un lado? Sí. ¿Que no sepas conjugar ambas cosas para tomar decisiones? No. La mayoría de la gente, en todas las decisiones que tomamos a diario, conjugamos ambas cosas. O sea, es mucho más fácil equilibrar razón y emoción cuando son tus funciones intermedias, ¿vale? Y en su caso no, porque son dominante e inferior. Pero, por ejemplo, pensemos en esto. Muchos INFP son eneatipo 6. Y los eneatipo 6 son los eneatipos más hiperracionales, así, más que los 5. Los INFPs piensan bastante antes de decir o hacer algo, bastante. Lo que no pueden evitar es cómo les sientan las cosas. Pero son gente prudente y son gente que piensa. Y además no podemos olvidar que Phi siempre trabaja con T. Las funciones opuestas siempre trabajan juntas y no tiene sentido su funcionamiento la una sin la otra. Realmente para ellos todos los valores en los que se sustenta ese Phi dominante es un marco de valores en el que yo baso mis preferencias y mis juicios. Para ellos, sus valores personales son tan lógicos como para un T es una gráfica de datos. Y de hecho, igual que tú me vas a decir, pero es que una gráfica de datos, si son datos, no es falso, es verdadero porque se ha verificado. Bueno, con la cantidad de datos que se manipulan por ahí. En fin, los datos muchas veces no son exactos, pero al margen de eso, ¿tú cómo puedes demostrar que un valor es falso? Puedes hacerlo, no se puede, en plan... Los valores, los marcos de valores no son falsos o verdaderos, simplemente existen. No hay ningún motivo para considerar que una persona que se guía por valores es menos racional. De hecho, hablamos de esto en el vídeo que saqué hace un par de semanas de 10 cosas que no te dicen del MBTI, y es que las funciones feelers son racionales. Carl Jung les llamó racionales porque tienen una razón, porque tienen una motivación detrás, tienen una razón de ser. Cuando tú le preguntas a alguien por qué ha tomado X decisión y ha sido una decisión tomada con Phi o con fe, es decir, con valores, sabe argumentarte porque hay una razón detrás. ¿Qué pasa? Que en este mundo actual se asocia racionalidad a lógica, cuando realmente no tiene por qué ser así. Y es porque los feelers o los sentimientos están como demonizados en general y se consideran irracionales cuando hay razones, hay motivaciones detrás. Todos los INFPs tienen tendencia a la depresión, son unos debiluchos. Todos los personajes con traumas o sensibles son INFPs. A ver, sobra decir que no hay que asociar la depresión a ningún tipo, o sea, eso es sobra. Y lo de ser débiles también yo creo que ha bebido mucho de los personajes ficticios y que por eso no hay que fijarse en personajes ficticios. O sea, a mí me encantan los personajes, me encanta analizar personajes. Tengo una asesoría de personajes para ayudar a la gente a hacer sus personajes para sus novelas. Lo podéis echar un vistazo en mi página web aquí abajo. Pero hay que fijarse en las personas con las que te rodeas. En la ficción siempre va a haber tropos que van a ayudar a la trama, que van a servir a una trama. Y luego, por otra parte, el tema este de los traumas. A ver, los traumas influyen en tu personalidad, evidentemente. Pero precisamente como los traumas influyen en tu personalidad, es imposible que haya ninguna personalidad que por defecto sea más traumática. En plan, todas las personalidades son susceptibles a traumatizarse. Por unas cosas o por otras, pero todas. Entonces, no tiene ningún sentido asumir eso de, son débiles, se trauman enseguida, etc. Bonus points. Mucha gente confunde características de un eneatipo 4 con características de INFP, pero como este vídeo no es de eneatipos, os recomiendo, como he dicho, que veáis el vídeo ese de ¿eres realmente INFP? O algo así se llama, no sé cómo se llama el vídeo, porque ahí sí que hablo de esto del eneatipo 4, pero básicamente los eneatipo 4 son sentir las emociones con bastante intensidad, sentirse incomprendidos, y no todos los 4 son INFPs, ni todos los INFPs son 4. En conclusión, yo creo que los INFPs son una de las personalidades peor estereotipadas, sin duda. Los personajes ficticios han tenido muchísimo que ver aquí, ¿vale? En cómo se estereotipan. Pero quien más culpa ha tenido también en cómo ha llegado hasta nuestros días la descripción de los INFP han sido Myers y Briggs. ¿Por qué? Porque Isabel Myers, si no me equivoco, era INFP y su madre era INFJ, que son las dos personalidades
cuyas características son más creativo, sensible, empático, original, preocupado por la gente. Hay que tener en cuenta que estas mujeres describieron el INFP y el INFJ desde su punto de vista y desde su experiencia, porque ellas eran eso. Y de hecho, todas las descripciones están sesgadas a su vez por su propia visión como INFPs e INFJ. Pero bueno, eso es otro tema. La cuestión es que hay que tener en cuenta que estas descripciones de las que hemos ido bebiendo a lo largo de la historia vienen de dos mujeres americanas de los años 20. Entonces, ¿cómo vas a decir que una descripción de una INFP que se describe a sí misma, que es una mujer blanca, americana, de los años 20, cómo va a llegar a un hombre de los años 2020 cubano y se va a sentir identificado? O sea, es que no tiene sentido, ¿sabes? O sea, es que es normal que no se sientan identificados, ¿me explico? Así que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Por eso lo mejor es ir a lo que son las funciones en solitario y en relación a su eje, y a partir de ahí observarte y darte cuenta de si las usas o no. ¡Punto! No te encasilles en adjetivos como creativo, original, empático, místico, unicornio. En fin, chicos, espero que este vídeo os haya abierto un poquito más los ojos acerca de cómo son los INFP. ¿Qué otro tipo creéis que tiene unos estereotipos fatales y debería hacer para intentar desmitificar? O más que estereotipos fatales, tipos que no se entienden muy bien cómo son. Os leo en comentarios y os mando un besazo a todos. Chao.